Como ya saben ustedes, estimados televidentes, en el Congreso hay cosas que sí son de urgencia nacional. Sobre todo, cosas que tengan que ver con sacar dinero en nuestros bolsillos. Ustedes recordarán que el jueves pasado fueron aprobados 2 préstamos por casi 570 millones de dólares. Repito, 570 millones de dólares. ¿Para la compra de qué? La compra de unos aviones Tucán brasileños que comenzó a negociar el gobierno de Álvaro Colom. Y unos radares que parece que ahí hubo un cambio porque originalmente no nos servían a los guatemaltecos. Pero lo más interesante de este asunto, y de eso nos va a platicar nuestro invitado hoy, Jorge Jacobs, es el precio altísimo que vamos a pagar los tributarios guatemaltecos por esos aviones y esos radares. Y por otro lado, vean qué cosa, la ley penal de enriquecimiento ilícito, esa sí parece que no es de urgencia nacional. No hay forma de que terminen de aprobarla. Así que vamos a contrastar estas dos, vamos a ver estas dos cosas con nuestro segundo invitado hoy, Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional. Así que le doy la bienvenida a los dos. Jorge, Alejandro, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Comencemos con Jorge Jacobs para que nos cuente acerca de la compra de estos aviones por casi 570 millones de dólares. Porque 569 punto algo, ¿no? Lo que pasa es que hay varios préstamos ahí que aprobaron. Están los de la compra de aviones y radares, que son 170 millones de dólares, y el resto son otros préstamos para construcción de carreteras, específicamente supuestamente para la ampliación a 4 carriles de la carretera de la autopista hasta la frontera con México. Ese es el otro préstamo, que es como de 300 millones de dólares. En el caso específico del tema de los aviones y los radares, ese es un caso que yo vengo siguiendo desde hace años. Ese es un proyecto que estaba planteado desde hace varios años. De hecho, el gobierno de Álvaro Colom 2 veces lo planteó al Congreso. En las 2 ocasiones no fue aprobado. La última, de hecho, fue a finales del año pasado. Le han ido haciendo variaciones al proyecto, pero en general se ha mantenido similar. Y repito, era un proyecto que empezó el gobierno de Álvaro Colom, y en ese tiempo los diputados del Partido Patriota se oponían a la autorización de ese préstamo, y se pusieron las 2 veces, porque repito, lo pusieron 2 veces en el Congreso y no se aprobó. Ahora, de repente, en aquel momento decían que no había que aprobar ese préstamo, y ahora de repente, como ya son ellos los que están ahí en el poder, ahora resulta que, oh sorpresa, resulta que ahora revisaron la información y resulta que no era tan malo como ellos creían lo que quería hacer Álvaro Colom, y que entonces que ahora mejor sí aprobémoslo, y no solo aprobémoslo, sino lo aprobémoslo de emergencia nacional, lo cual me parece un absurdo. Y que no debiera de existir. Yo ya a estas alturas creo que se debe de abolir el proceso de emergencia nacional en la aprobación de leyes en el Congreso, porque lo usan hasta para cambiarse de calcetines los diputados. O sea, ¿qué de emergencia nacional puede tener un préstamo para comprar aviones? Nada. ¿Qué de emergencia nacional puede tener un préstamo para construir carreteras? Nada. O sea, no es así que se hayan desbordado los ríos y hayan destruido las carreteras y haya que construir algo así rapidito. No es un proceso de emergencia. No tiene sentido, ya han desvirtuado los diputados el proceso de emergencia nacional. En este caso particular, adicionalmente están utilizando el proceso de emergencia nacional para justificar un robo, porque este préstamo, específicamente el caso de los aviones y los radares, yo considero de que no debieran utilizarse fondos de los tributarios guatemaltecos para esta compra. En el caso de los radares quizás se justifica un poco, pero pero el de los aviones no se justifica para nada bajo las premisas que están utilizando, lo de que es para combatir el narcotráfico. Realmente no es eso lo que se necesita, ni debiera ser esa prioridad del gobierno de Guatemala ni de los guatemaltecos cuando tenemos problemas más serios que resolver localmente. Pero aún si se justificara la compra de los radares y la compra de los aviones, esa compra está sobrevalorada y así ha estado desde hace tiempo. Solo para darte una referencia, en el caso del préstamo de los aviones son 136 millones de dólares,
de los para comprar 6 aviones y equipo de soporte, dicen, ¿no? Que no está especificado, por cierto, en el acuerdo que aprobaron los diputados. Supuestamente están en el contrato, que ya me lo están tratando de conseguir también ahí en el Congreso, porque eso ni siquiera lo revisaron los diputados. Pero básicamente están comprando 6 aviones que, según los mismos personeros de la empresa Embraer, la empresa brasileña, esos aviones tienen un costo entre 9 y 14 millones de dólares, dependiendo del equipamiento. O sea, 9 los más sencillos y 14 millones de dólares los así full motion, así el top of the line, que presumo y casi que podría garantizar que no es el top of the line el que vamos a comprar, porque lo vamos a pagar nosotros. Pero aún si fuera ese, que son 14 millones de dólares, estás hablando de ¿cuántos? 80 y pico millones de dólares por la compra de los aviones. Y los otros 49 millones de dólares, ¿será que van a costar 49 millones de dólares el equipo, los repuestos, el entrenamiento y el centro de control? Más caros que los aviones. Exactamente. Si eso llegase a ser cierto. Exactamente, o sea, y como te digo, asumiendo que es el más caro, y si fueran los más baratos, los de 9 millones, y todavía un diputado y me dijo que según él eran incluso aviones usados, no creo que sean usados, pero ponerle que sean los de 9 millones, estás hablando que valen 56 millones de dólares, y estamos pagando 133 millones de dólares por eso. Y en el caso de los radares es más o menos lo mismo. Vamos ahora a ir con Alejandro Quinteros del Movimiento Cívico Nacional, porque de urgencia nacional de nuevo fueron aprobados estos préstamos, pero la ley penal de enriquecimiento ilícito de nuevo se encuentra en la comisión que está bajo la supervisión del diputado Oliverio García Rodas, ¿correcto? Más o menos, Marta Yolanda. Sí y no, porque no se hizo el procedimiento formal de regresar a la comisión que está dentro de la ley, porque si se regresa a la comisión con la formalidad del caso, podría pasar entrampada cualquier cantidad de tiempo. Más bien fue una especie de pacto de caballeros y un ofrecimiento del diputado Oliverio García Rodas, con el apoyo de varios de los miembros de esa comisión, lo que logró que, para que precisamente esta ley no quedara entrampada por ad infinitum, regresara a la comisión, pero a nivel de una mesa de diálogo, para ver, junto con los diputados de las diferentes bancadas que forman parte de esa comisión y algunas organizaciones ciudadanas que hemos estado tras que esta ley se apruebe y tras de que sea mejorada, pues conocer cuáles son las enmiendas que han dado más de qué hablar, como la del tráfico de influencias, que es actualmente muy ambigua, y mejorarlo, y mejorar esas, pero en cuestión de una semana a más tardar, la redacción de estos artículos. De hecho, se empezó a trabajar ayer miércoles en el Congreso, en esta sesión, el lunes. El lunes se empezó a trabajar y ya se vieron más o menos la mitad de los artículos que están pendientes. Y el punto es que cuando llegue al Pleno, esperamos nosotros la otra semana. ¿Cuándo regresa al Pleno? Nosotros esperamos que esto sea martes o jueves de la otra semana, porque la próxima reunión que tenemos para completar es el día lunes. Esperamos que el martes o jueves regrese al Pleno y que entonces ya pueda ser conocida con las enmiendas, pero según como la ley lo dice, hechas de la comisión, tomadas de la comisión como que ella la está haciendo, para precisamente que no regrese formalmente a la comisión y que se quede entrampada por más tiempo. O sea, nos están dando acá la herramienta o la capacidad de que podamos exigirla pronto. Desgraciadamente no se pudo, de urgencia nacional en ese caso, que era algo que los guatemaltecos ya esperábamos y que era algo que una comisión ya había trabajado bastante bien, pero pues no debemos desmayar. Por eso sirven cuestiones como el tablero electrónico, el monitoreo ciudadano, para poder vigilar. Si hubiéramos tenido tablero electrónico con los préstamos de los aviones, hubiéramos podido ver qué diputados en aquel momento dijeron que no y hoy están diciendo que sí, y poder preguntarles frontalmente qué está pasando. En la primera vez que entraron al Congreso durante el gobierno de Álvaro Colom. Ahora, una pregunta. Obviamente, pues tengo entendido de que ya varias de las enmiendas firmadas de una forma, o sea, con firmas ilegibles, que no se sabe quiénes las presentaron, ya fueron en su mayoría descartadas, según la información que precisamente Rodrigo Arenas compartió recientemente con nosotros, tan reciente como ayer. Pero
obviamente todavía están viendo esta del llamado tráfico de influencias. ¿Cuándo se espera que este proceso esté terminado? Porque hay un punto aquí que a mí me llama la atención, y es la aprobación del presupuesto, como me gusta a mí decirle, el presupuesto malgasto y del despilfarro del gobierno para el año 2013, que también quieren aprobarlo de urgencia nacional. Y si habrá alguna, no sé, tal vez relación con la aprobación precisamente de esos préstamos a los que hacía referencia Jorge, no sé, tal vez estoy pensando demasiado mal de que ahí haya habido alguna negociación que permita la aprobación de urgencia nacional del presupuesto, si no mañana, la semana entrante. Pues nosotros, por la velocidad que vimos en que se pudo trabajar el lunes y por la disposición que se vio en los diputados que participaron en el proceso, creemos que este lunes próximo, en la segunda sesión que se tenga, se pueda concluir ese proceso. Y entonces, una vez concluido ese proceso, ya no hay más para darle largas a esta ley. Ya están consensuadas esas enmiendas, ya están trabajadas, ya el que quiso participar tuvo la oportunidad y el que no. Igualmente, si algún diputado quisiera hacer una nueva enmienda, la puede hacer en el pleno a viva voz al momento de estar aprobando ese artículo, y no se le puede quitar ese derecho al legislador. ¿Cómo va la investigación de los que presentaron estas enmiendas que ni siquiera se atrevieron a firmar con sus nombres propios? Pues va bastante oscura, porque se consigue muy poca información. Digamos, Dirección Legislativa, nosotros hicimos el cuestionamiento y a nosotros ni nos respondieron. Al diputado Amílcar Pop de la Comisión de Transparencia le hicieron llegar una carta donde decían que ellos no tenían la capacidad de saber de quién eran las firmas. El líder, por otro lado, hizo una denuncia ante el Ministerio Público, pero no hay mayor información. Alejandro, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado a las 8:45. Vamos a la cápsula de opinión de Estuardo Zapeta y después de la pausa regresamos con los deportes.